es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento tisular beta y diferentes que van a tener acción en las mismas plaquetas, en los polimorfonucleares, en los macrófagos y en los linfocitos y sobre todo, que es lo que más nos interesa en la cicatrización, en los fibroblastos. Ahora, el infiltrado celular sigue, de nuevo, sigue un patrón predecible en donde el infiltrado celular primario va a ser los polimorfonucleares. Todo esto es en la inflamación, en los primeros 4 a 6 días. Bueno, de los 0 a los 6 días, perdón. Primero los polimorfonucleares, como podemos ver en esta gráfica, después los macrófagos. Los macrófagos van a jugar un rol prácticamente indispensable en la inflamación y después en la activación de los fibroblastos. Después los linfocitos y por último van a llegar los fibroblastos, que es aproximadamente a los 6 días, que es cuando pasamos de la inflamación a la proliferación. Entonces, nada más por mencionar puntos así claves, los polimorfonucleares, su pico va a ser a las 48 horas y los exponentes más grandes de los polimorfonucleares son los neutrófilos, que se van a encargar de la fagocitosis y prácticamente de la desbridación de la herida y van a producir diferentes cosas, pero lo más importante es el TNF-alfa. Si nosotros recordamos un poquito de inmunología, la interleucina 1, la 6, la 12 y sobre todo el TNF-alfa va a activar a los macrófagos, que es la siguiente célula que llega. Y también los polimorfonucleares se encargan de producir colagenasas. Las colagenasas se encargan de escindir el colágeno 1 y también el colágeno 3, que son los colágenos más comunes en la piel. Y entonces como que limpiar todo para poder empezar de nuevo la cicatrización pues sí, la cicatrización. Y después el siguiente grupo celular que tenemos es el macrófago, que su pico empieza de las 48 a las 96 horas. Y estos se encargan de tres partes, ¿sí? Se encargan de tres pasos principales: el reclutamiento celular, también la producción de matriz extracelular y también la angiogénesis. Y ahorita vamos a ver que de las tres, uno de los puntos más importantes es la angiogénesis, porque si no tenemos una buena angiogénesis, no tenemos una buena cicatrización. Tenemos muchísimos productos, entre ellos el TNF-alfa, la interleucina 1, la 6, la 12, los ICAMs. Todos estos, a pesar de que, como ya les dije, van a activar a los linfocitos, a los fibroblastos, sobre todo es para activar a otros macrófagos. También tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor que va a ser muy importante y es uno de los factores quimiotácticos más importantes para los fibroblastos. Entonces, por eso les insisto, los macrófagos son una piedra angular para la quimiotaxis de los fibroblastos y también producen el factor de crecimiento de endotelio vascular. Y esto es un punto de nuevo angular en la angiogénesis y nosotros más adelante vamos a ver que entre mayor angiogénesis y una angiogénesis correcta, vamos a tener más vías para que las nuevas células y el nuevo colágeno llegue a donde tiene que llegar. También los macrófagos se encargan de la fagocitosis y de la estasis microbiana gracias a los radicales de oxígeno y al óxido nítrico. ¿Cómo cambia? Esto se lo dejé sobre todo para mis compañeros R1, para que lo puedan estudiar para el PUEM. Prácticamente, qué rol juegan diferentes mediadores en la fagocitosis, en el desbridamiento, en la incorporación y demás. Pero si vemos, es prácticamente lo que ya les comenté. Después de los macrófagos vienen los linfocitos, que son estos azules de acá, que van a ir a la par más o menos de los fibroblastos. Y se encargan también de la regulación negativa del colágeno. ¿Por qué? Porque al principio, porque nosotros vemos que estos amarillos son los fibroblastos. Los fibroblastos desde que llegan, desde aproximadamente el día 2, ya están depositando colágeno, pero es una deposición de colágeno muy errática. Entonces los linfocitos se encargan de que todo ese colágeno que se está depositando de manera errática se limpie y vaya limpiándose así hasta mucho después. Los linfocitos también tienen una producción de interferón gamma, que si recordamos también en inmunología es una forma de activar a los macrófagos, TNF-alfa y a interleucina 1 también.
Ya después de la hemostasia de la inflamación, pasamos a la segunda fase, que es la proliferación, que esta va a ser aproximadamente de los días 4 a los 12. Los fibroblastos, como ya les había comentado, uno de sus mayores factores quimiotácticos es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que lo producen tanto las plaquetas como también los macrófagos. Ahora, estos fibroblastos se van a encargar de la formación de colágeno 3 y el colágeno 1. Más adelante vamos a ver cuál es el rol que juega cada uno. Sin embargo, saber que el colágeno tipo 1 es el colágeno más especial, bueno, no especial, es el colágeno más abundante en la piel, mientras que el colágeno 3 es el colágeno más abundante en la cicatrización. Gracias a la inflamación que hubo, aumenta el lactato y este lactato ayuda a la deposición de colágeno. También en la proliferación, las células endoteliales migran desde las vénulas y es exactamente lo mismo que les vengo diciendo ya desde prácticamente la primer diapositiva. Entre mejor angiogénesis tengamos, entre menos isquemia y mayor perfusión tengamos del tejido, mejor va a ser la proliferación y a su vez la cicatrización. Entonces, el rol esencial de los macrófagos en la quimiotaxis, tanto de los fibroblastos y también de las células endoteliales, gracias al factor de crecimiento de endotelio vascular. Aquí les puse a grandes rasgos cómo es que el colágeno se forma. Nosotros sabemos que el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Tenemos varios tipos, sin embargo, el más común es el tipo 1 y el tipo 3, que como ya les dije, el tipo 1 es el más abundante en la piel y el tipo 3 es el más abundante en la cicatrización. Este es pues la vía, el pathway de cómo se forma el colágeno. Se los puse a cada punto, insisto, sobre todo para el POEM, no es tanto para saberlo de memoria, pero algo que sí nos interesa mucho es que son tripletes de 1000 aminoácidos que tienen glicina y lisina. Esta glicina y lisina se tienen que hidroxilar en el retículo endoplásmico rugoso para poder pasar a prolilhidroxilasa y después 2 que 3 pasos más para la formación de colágeno. Sin embargo, esta hidroxilación es uno de los puntos más principales y más importantes de toda la síntesis del colágeno. Y los elementos necesarios para esta hidroxilación es el oxígeno, el hierro, el alfa-ketoglutarato y también la vitamina C. Entonces, si nosotros agarramos esto y pensamos cómo le podemos ayudar a nuestro paciente a poder sintetizar más colágeno y por ende mejor cicatrización, tenemos que evitar la hipoperfusión, tenemos que evitar la isquemia y tenemos que evitar la hipoxia. De igual manera, tenemos que evitar la anemia, que se asocia a la hipoxia y también a la disminución de hierro y también la vitamina C, que cada uno los vamos a ver un poquito más adelante. Como ya les dije, en el retículo endoplásmico se glucosila, y luego cada uno de estas hélices forman 3 hélices alfa y se llama procolágeno. Este procolágeno, llegan unas peptidasas, cinden los extremos, se empaqueta y se va pues a la matriz extracelular, sale de la célula. Ahora, la síntesis de proteoglucanos forman una gran parte del tejido de granulación y hay muchísimos. Sin embargo, los principales en la cicatrización es el dermatán y el condroitin sulfato, o sea, el dermatán de sulfato y el condroitin sulfato. ¿Y estos por qué son importantes? Porque van a determinar la configuración de las fibras de colágeno. Como les comenté al principio, nada más es una deposición de colágeno de manera errática. Y estas poco a poco van a ayudar a tener una adecuada estructura. Sin embargo, a partir del tiempo, los proteoglucanos disminuyen. Nada más para que se den una idea, las fibras, no sé si vean mi puntero, pero espero que sí. Da igual. Sí, se ve. Ah, perfecto. Estas son las fibras de colágeno y estas pequeñas, así como peluditas, son los proteoglucanos, que nada más son proteínas glucosiladas. Y de nuevo, entre mejor tengamos nutrido a nuestro paciente, más proteínas va a tener y por ende va a tener una mejor cicatrización. Soy muy repetitivo en eso, pero es prácticamente lo más importante de esta parte. Ya que acabamos con la proliferación,
pasamos a la maduración, que es la primera parte, y la remodelación, que va a durar aproximadamente de los 6 meses hasta un año incluso. También se le conoce como fase fibroplástica, que es una reorganización del colágeno, que es nada más repetir lo que ya vengo diciendo. En estas fases es una hay proteínas que son, o más bien enzimas, que son las metaloproteinasas, que van a escindir tanto la fibronectina y el colágeno 3 para que llegue el colágeno tipo 1. Y el factor de crecimiento tisular tipo beta es un regulador tanto del colágeno, gracias a que es un regulador de las metaloproteinasas. ¿Y quién produce esto? Pues los macrófagos, ¿eh? Y las plaquetas. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que saber de la maduración y de la remodelación es que el objetivo o la meta que tiene el cuerpo es llegar a lo más posible de la fuerza tensil en la piel o en la herida que nosotros teníamos antes del daño. Y esta fuerza tensil va a estar determinada por la calidad, que es todos los factores que vimos, y también la cantidad de colágeno. La fuerza máxima de una herida la vamos a tener aproximadamente a las 6 semanas. Entonces ya cuando un paciente nos pregunta, oiga, ¿cuándo puedo hacer ejercicio o cuándo? Pues ya sabemos que más o menos a las 6 semanas esa herida ya va a haber llegado a su máximo de fuerza. Tenemos que saber que su máximo de fuerza es del 75 al 80% del tejido sano. Entonces, esta incluso creo que es pregunta de examen. Ahora, seguimos en la remodelación y también en la fuerza tensil. Nosotros cuando empieza la herida tenemos una fuerza determinada. Esta curiosamente después baja y después sube. Entonces nosotros vamos a ver que la dehiscencia no es en las primeras horas, sino en días después de, de nuestra herida. ¿Por qué? Porque el colágeno se va escindiendo, que en este caso sería el colágeno tipo 3, y el colágeno tipo 1, que es mucho más fuerte, aumenta la síntesis y entonces rescata este pequeño valle en nuestra fuerza. También en la maduración y la remodelación, la epitelización comienza prácticamente desde los primeros minutos y se completa a las 48 horas. Entonces, si a las 48 horas no tenemos una completa epitelización, ya podemos pensar que algo está fallando en nuestra cicatrización. Ahora, ¿de dónde migran las células epiteliales? Primero que nada, y los puntos más principales son el folículo piloso, después en orden de bueno, no de frecuencia, pero de importancia, de los bordes de las heridas y por último de las glándulas sudoríparas. Y la epitelización depende del tejido de granulación, ¿vale? Entonces, entre más deposición de colágeno, mejor epitelización. Y también, también la maduración y la remodelación tiene que ver por la contracción. La contracción de los bordes de la herida se da gracias a los miofibroblastos, que a manera microscópica nosotros sabemos que tienen fibras de músculo liso alfa. La contracción el pico de la contracción se da a las 2 semanas y también tenemos una apoptosis de la contracción a las 4 semanas. Entonces, esto resume de manera gráfica lo que ya les dije y se las dejo ahí para que la vean. Ahora ya sabemos cómo es que cicatriza la herida. Ahora, ¿qué factores afectan a esta cicatrización? Primero que nada, la edad. Se hizo un estudio de pacientes mayores de 70 años y menores de 70 años que tuvieron algún evento quirúrgico y vieron que hay una correlación directa entre mayor edad y peor cicatrización, así como también un aumento de dehiscencia y también una hernia incisional en los pacientes que tienen más de 70 años. A mayor edad también nosotros sabemos y la lógica nos lleva a pensar que hay una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y también se vio que en los pacientes, en otro estudio, se vio que los pacientes mayores de 70 años tienen un mayor tiempo de epitelización. Entonces, si bien no es lo óptimo, lo que ya les había comentado, las 48 horas es esperado, entre comillas, en un paciente mayor que a los 3 días todavía no haya epitelizado completamente. Sin embargo,
lo que queremos es que se tarde lo menos posible para disminuir la tasa de incidencia de infecciones y también de dehiscencia, así como falla de cicatrización. Otro punto que es lo que ya les había comentado, sobre todo en el punto de la hidroxilación, es que tanto la anemia como la hipoperfusión, estos dos se juntan en que hay una hipoxia. Y si hay una hipoxia, estamos disminuyendo uno de los dos sustratos prácticamente esenciales de la célula, que es tanto el oxígeno como la glucosa. Entonces, el oxígeno es un cofactor, como ya les había dicho, para la hidroxilación del colágeno. Pero aquí, esto traducido a un punto clínico, y creo que nos puede servir mucho, es que Johnson hizo un estudio en donde se vio que aumentar la FiO2 durante y también después de la cirugía de manera intermitente aumenta aumenta la síntesis de colágeno y también disminuye la tasa de infección. Entonces, si bien eso a veces es trabajo o parte del equipo de anestesiología, nosotros debemos de saber que aumentar la FiO2 en una cirugía y también en el postoperatorio inmediato aumenta nuestra cicatrización y por ende disminuye la infección. Ahora, los factores sistémicos y locales que van a tener que ver con la anemia y la hipoxia y también la hipoperfusión es que el bajo volumen o falla. Estos son los factores sistémicos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien perfundido a nuestro paciente, tenemos que tener un buen volumen de nuestro paciente. Y los factores locales, la insuficiencia arterial, que más adelante vamos a ver, sobre todo en los pacientes diabéticos, la tensión excesiva en los pacientes, sobre todo en extremidades, cuando vamos a hacer una cirugía, tratar de no poner demasiada tensión en esa extremidad, y también la vasoconstricción. La vasoconstricción tiene muchísimos factores que juegan y por ende, esta vasoconstricción responde ante fluidos. Entonces, nosotros, insisto, vamos a tener que tener bien hidratado a nuestro paciente, vamos a tener que tener a nuestro paciente caliente o bueno, no frío, con una adecuada temperatura, y sobre todo el tono simpático. Nosotros, sobre todo en las guardias, cuando nos llaman en plena madrugada que le duele, no es nada más de que le duela, sino que un paciente postoperado, al tener dolor, va a aumentar su tono simpático y por ende va a tener una vasoconstricción y va a disminuir su cicatrización. Entonces, algo tan sencillo, entre comillas, como el dolor, va a afectar nuestra cicatrización. Otros factores son los pacientes que toman esteroides, sobre todo a grandes dosis. Se ha visto que hay una correlación positiva entre mayor dosis de esteroides y una correlación negativa. Entre mayor dosis de esteroides y menor tasa de cicatrización. Perdón. Y sobre cuáles son estos pacientes, sobre todo los pacientes reumatológicos. Nosotros sabemos que si toman esteroides los primeros 3 a 4 días después de una cirugía va a afectar la cicatrización. Ya después de los 3 a 4 días realmente no se ha visto cambio. ¿Y por qué? Porque inhiben la epitelización y aumenta la tasa de infección por la disminución del sistema inmune. Si tenemos un paciente reumatológico que nosotros a fuerza tenemos que iniciar el esteroide prácticamente después de la cirugía, nosotros podemos utilizar vitamina A tópica en la herida o no solo en la cirugía, sino en un accidente podemos, aparte de todos el cuidado que tengamos, le podemos iniciar vitamina A tópica. Otros pacientes que reciben quimioterapia inhiben la proliferación celular, la síntesis proteico y el ADN, y se recomienda comenzar hasta 2 semanas después de la herida, tanto, insisto, de una cirugía o de un accidente. Se asocia también a necrosis tisular y también formación de úlceras. La diabetes es prácticamente una recopilación de todos los otros factores que ya les dije. Generalmente el paciente diabético es un paciente mayor, es un paciente que va a tener afección de la angiogénesis, es un paciente que va a tener afección prácticamente de toda la vascularización. Entonces, también se ha visto que en el paciente diabético hay valores disminuidos del factor de crecimiento insulínico, y que si recordamos hace como 40 diapos, es un factor importante en la cicatrización.
También los pacientes obesos, nosotros tenemos que saber que los preadipocitos pueden evolucionar a fibroblastos. Sin embargo, estos fibroblastos no son fibroblastos, digamos, sanos o que puedan dar colágeno de manera correcta. Entonces, sí vamos a la hora de llamar a los fibroblastos, estos fibroblastos no sanos o que vienen de preadipocitos, van a llegar ¿cómo se llama? A la herida y no van a hacer un adecuado trabajo. Se ha visto que en los pacientes obesos hay una mayor tasa de complicaciones, las cuales pueden llegar hasta 30% de dehiscencia comparados con una población tanto no obesa como sana, 17% de infección, incluso 30% de las hernias incisionales, por esto que les digo, aparte de que los pacientes obesos se ha visto que tienen una mayor tasa, una mayor presión intraabdominal, seromas, hematomas y necrosis grasa. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes obesos. Y también la nutrición. Williams y colaboradores vieron que el ayuno disminuye el colágeno en ratas y también afecta la inmunidad celular. Entonces, a un paciente hay que tenerlo siempre bien comido o bien nutrido. Estos son datos así específicos que creo que son un poco preguntables, pero vaya, para fines de la plática no valen mucho la pena. Nada más la vitamina C sí. Como ya vimos, la vitamina C es uno de los elementos importantes para la hidroxilación de la prolina y la lisina, que son prácticamente lo esencial para la síntesis de colágeno. Y nosotros tenemos una ingesta recomendada de 60 miligramos al día. Sin embargo, esta ingesta puede ir hasta los 2 gramos en un paciente quemado. Sin embargo, se ha visto que la dosis supraterapéutica prácticamente no tiene beneficio. Entonces, en un paciente normal y común y corriente, no vale la pena que le demos una vitamina C si es que no la necesita. Otro de los factores que afectan la cicatrización es la infección. Se ha visto que en las heridas clase 2, clase 3 y clase 4, que ahorita vamos a ver, el antibiótico profiláctico disminuye por completo la tasa de infección. De hecho, los que reciben este antibiótico profiláctico tienen 1/3 de los que no. ¿Cuándo vamos a repetir la dosis de antibiótico? Sobre todo hablando de cirugía, es cuando nosotros tenemos un caso que es más largo que la vida media. Digamos que la vida media del antibiótico que nosotros utilizamos es de 8 horas y la cirugía fue de 10, pues vamos a repetir la dosis. También si tuvimos un sangrado considerable, pues prácticamente todo el antibiótico se fue en la sangre. Y también siempre que nosotros utilicemos un uso de prótesis o tengamos cualquier tipo de contaminación inesperada, vamos a repetir la dosis. La incidencia de la infección, no encontré datos de la tasa de incidencia de infección más bien quirúrgica aquí en nuestro país. Sin embargo, en Estados Unidos es del 5 al 10%. Los patógenos más comunes de infección quirúrgica en el momento van a ser estafilococos, estreptococos, enterococos y E. coli, que resulta bastante lógico. ¿Cuándo vamos a ver que nuestra cirugía o que nuestra herida se infectó? Aproximadamente de los 5 a los 10 días, que si nosotros recordamos la mnemotecnia de las 5 Ws en inglés, es la tercera, que es wound, y es prácticamente de los 5 a los 7 días. Aquí algo que se me hizo curioso es que el Schwartz siempre nos dice que una herida limpia, que es una clase 1, tiene del 1 al 2% de infección esperada, la clase 2, que es la limpia contaminada, del 2 hasta incluso el 14%, la clase 3 del 3.4 al 13%, y curiosamente la sucia del 3.1 al 12.8. Entonces, sin embargo, esta clasificación es del Colegio Americano de Cirujanos, y el Colegio Americano de Cirujanos dice que para nada, que la 3 sí va a tener una tasa de infección del 15 al 16%, sin embargo, la sucia, que es la tipo 4, va a tener por mucho mayor tasa de infección. Entonces, no sé por qué sea eso, sin embargo, luego espero que algún R2 o un R más nos diga para el poema en cuál nos basamos.
Pero para que sepan, para la vida, una tipo 4, según el Colegio Americano de Cirujanos, que es quien hizo esta clasificación, es bastante más prona, o como se diga, a tasa de infección mayor. Creo, Hay creo, Edu, no sé Ajá. si es que más bien en la 4 ya hay, es como un poquito más crónica, el tejido ya está desvitalizado, o sea, tienes que tener un poquito más de tiempo como, o sea, una herida más crónica, y la otra es una herida aguda y bien inflamada, entonces no sé si tenga que ver eso, la verdad, que por eso tenga más propensión a infección. Ujú. Pues sí, probablemente. Digo, insisto, yo creo que hay que agarrar una media entre las dos bibliografías y utilizar eso, insisto, para la vida y ya para fines de examen, pues digo, no sé, ya, Sí. ya veremos con más calma. Pero sí, probablemente. Gracias, Gaby. Ahora, en cuanto a otros factores, estamos hablando, perdón, de la infección. Y hay infecciones de muchos tipos, pero a grandes rasgos, nosotros tenemos infección superficial y también infección profunda. La infección superficial generalmente es 3/4 partes de todas las infecciones en piel y también en tejido subcutáneo. ¿Y cómo es que las vamos a ver? Vamos a ver una herida con edema, eritematosa, sensible al tacto y con aspecto a cera o ceroso, pero en cuanto a cera, no ceroso con ese. El tratamiento, cuando nosotros veamos esto, sobre todo en consulta, es el retiro de puntos, los que sean necesarios, y también tenemos que hisopar. Si hay presencia de pus, aquí la opinión cambia. Hay unos que dicen que se tiene que abrir por completo, se tiene que cultivar, hacer un antibiograma y empezar el antibiótico. Otros dicen que nada más con el drenaje local y iniciar antibiótico. Entonces, esto depende de cada cirujano. Sin embargo, el Schwartz dice que se tiene que abrir por completo. Prácticamente esto nos podría dar una idea de que esta infección ya está infectada. Nosotros vemos que ya epitelizó, pero eso es normal porque, insisto, la epitelización es aproximadamente a las 48 horas y aquí en teoría estaríamos viendo a los 5 a 7 días y vemos eritematoso. No sé si lo logran ver en sus pantallas, pero aquí parece como cera y está hasta cierto punto brillante. Se ve que claramente está inflamado y eso nos da, seguramente si lo tocamos está más caliente y está sensible al tacto. Y la infección profunda, generalmente las infecciones profundas no se comunican con la piel, sin embargo están adyacentes a la fascia y eso nos hace difícil la manifestación, más bien agarrar esta infección porque no tenemos manifestación cutánea. Sin embargo, vamos a tener un paciente que tiene fiebre y también leucocitosis. Algo que nos debería dar miedo de estas infecciones profundas es que una de las complicaciones más temidas es la fascitis necrotizante, que es una trombosis séptica de vasos tanto entre piel como capas profundas. A su vez, esta trombosis nos va a dar bulas hemorrágicas y también necrosis. Y algo que tenemos que tener bien presente es que generalmente esta infección profunda es mucho más amplia que la manifestación cutánea, si es que llega a haber. Entonces, si vemos una manifestación cutánea pequeña, nosotros tenemos que pensar que el proceso infeccioso que hay allá adentro o hay allá abajo es bastante mayor en área. Tenemos que iniciar penicilina a dosis altas. ¿Por qué? Por miedo a que tengamos Clostridia perfringens. Y el tratamiento definitivamente de una infección profunda es la debridación quirúrgica. Ahora, ya vimos, perdón, ya vimos cuáles son los factores. Ahora, ya cicatrizó, pero ¿qué pasa si se pasa de la cicatrización? El exceso de cicatrización son dos puntos principales. Hay varios, pero los principales son las queloides y la cicatrización hipertrófica. La incidencia, me gustó este cuadro porque pone los puntos importantes. De las queloides, como lo pueden leer aquí, generalmente es raro, es bastante más común que sea la cicatriz hipertrófica. Generalmente le da a los afroamericanos, a los asiáticos y también a los hispanos, entonces por eso nosotros tenemos que tener siempre esta entidad presente, mientras que la cicatrización hipertrófica le da a todo el mundo.
En las dos tiene que haber una lesión previa porque pues, es una cicatrización al final de cuentas. Y la cicatrización queloides, mientras que las hipertróficas aparecen en prácticamente todos lados, las queloides son en cuello, en tórax, en lóbulo de orejas, en hombros y mitad superior del dorso. Entonces es un poco raro ver si se fijan todo esto, es arriba o sea, de la línea media. Bueno, no de la línea media, perdón, de la waist, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. De la cadera. Entonces es raro ver una cicatriz queloide en miembros inferiores. Sabemos que tiene un patrón dominante autosómico, con penetrancia incompleta, la cicatrización queloide, mientras que la cicatrización hipertrófica no. Y algo importante es que en la cicatrización queloide pueden aparecer incluso años después, mientras que la cicatrización hipertrófica siempre se da más o menos entre la semana 4 y la semana 6 de la herida o de la incisión. Realmente los síntomas son prácticamente iguales, nada más que lo importante y uno de los puntos característicos de cada una es que la cicatrización queloide no respeta los bordes de la herida, mientras que la cicatrización hipertrófica siempre. Entonces, ese es uno de los puntos principales en los que podemos nosotros saber cuál es una y cuál es otra. La cicatrización hipertrófica a la larga tiene una regresión, mientras que la queloide no. Y al mismo tiempo, al revés, la cicatrización queloide tiene contractura no tiene contractura, perdón, del tejido adyacente, mientras que la hipertrófica sí. Nada más para verlo, esta es una cicatrización queloide, mientras que esta es una cicatrización hipertrófica. Aquí podemos ver, incluso hasta el color es un poco distinto. Y no me refiero al color de piel, sino la cicatrización hipertrófica siempre es mucho más apagada, mientras que la queloide es hasta brillante. Aquí vemos que no, aquí se ve claramente dónde estaba la incisión y esta no respetó los bordes de la incisión, mientras que la hipertrófica sí. Y nada más el tratamiento a grandes rasgos. En la queloide se ha visto que el tratamiento de primera línea es el esteroide intralesional, mientras que en la hipertrófica es el aplicar silicón tópico. Tiene buen resultado quirúrgico la cicatrización hipertrófica, mientras que la queloide no. Ahora, otros tipos de cicatriz, está la aguda y también la crónica. La aguda es toda aquella que tarda en sanar hasta las 4 semanas. La subaguda es entre la aguda y la crónica, o sea, entre las 4 semanas y los 3 meses, y la crónica. ¿Por qué vamos a tener una cicatrización crónica o más bien una herida crónica? Porque vamos a tener alguna falla en algún proceso de la cicatrización. ¿Cómo sabemos que falló esta cicatrización? Porque no tenemos resultado tanto funcional como anatómico. Los factores, todos los que ya les dije, y todas las úlceras son considerados como crónicas, porque prácticamente va a ser imposible que estas cierren antes de las 4 semanas. Es un tanto lógico pensar que que una herida crónica nunca va a llegar a tener la misma fuerza que la herida que cicatrizó de manera normal. Entonces, ya acabamos con cicatrización, ahora vamos, ¿cómo es que manejamos las heridas? Este es un... Ok. Este es un algoritmo que está en el ACS, en el libro de cirugía del Colegio Americano de Cirujanos. Y ahorita vamos a ir cada punto y sobre todo los más importantes, pero es un algoritmo creo que importantísimo para todos porque nos explica paso por paso qué hacer ante una herida. Primero que nada, llega el paciente, tenemos que obtener la historia completa y tenemos que hacer, ya saben, el ABCDE. Tenemos que examinar al paciente por completo. Ya que vemos que el paciente no está en peligro, tenemos que preparar la herida, primero anestesiarla, después hacer debridación, después irrigar y también después hacer hemostasis o hemostasia si es que es necesario. Ya que la herida está preparada, ya nosotros
ya está lista para el cierre y dependiendo de diferentes factores, que insisto, todo esto lo vamos a ver más adelante, pero dependiendo vamos a nosotros escoger si vamos a cerrar de manera primaria, si vamos a cerrar de manera secundaria o incluso terciaria, si vamos a utilizar un graft de piel o vamos a hacer algún flap. Ya que decidimos qué utilizar, este algoritmo nos explica qué es lo que tenemos que hacer en los diferentes tipos de herida. En la abrasión, en una herida por punción, en la laceración, que es la más común para nosotros, que es la típica herida y corte, y demás. Ya que lo tratamos, consideramos el tratamiento antitétano, también antirrábico, si estamos tratando con una herida por mordida, y ya la tratamos ahora con qué la cubrimos, y entonces nos dice qué es qué tipo de apósito es el que vamos a utilizar para cada tipo de herida. Entonces vamos a seguir explicando un poquito más cada uno. Primero que nada, la primera parte del algoritmo es el abordaje de la herida. Nuestro paciente llega y tenemos que hacer siempre, antes que cualquier cosa, el ABCDE, saber que el paciente está estable. Ya que hicimos eso, el examen físico exhaustivo, siempre tenemos que utilizar guantes y careta y lentes, que digo, esto ya con coronavirus ya nos queda más que lógico y entendido. Y siempre tenemos que tener especial atención a la herida. Algo que siempre tenemos que saber es la historia y también la cinemática del trauma para saber nosotros qué esperar y sobre todo qué es lo que tenemos que explorar. Ahora, digamos en un paciente policontundido o politraumático, nosotros tenemos que llevarlo al laboratorio y gabinete y no nos puede, o sea, la tomografía no nos puede esperar a que nosotros afrontemos esa herida o cuidemos de esa herida. Vamos a utilizar una gasa húmeda en la herida mientras nosotros lo llevamos a el gabinete correspondiente o también a que hagan los laboratorios correspondientes. Entonces, ya, abordamos nuestra herida. Pasamos al segundo punto del algoritmo, que es la preparación. Primero que nada, vamos a anestesiar antes de debridar, antes de tocar. ¿Por qué? Porque se tiene que disminuir el dolor del paciente prácticamente a toda costa. Y la anestesia puede ser general, bloqueo o también local. ¿Cuándo vamos a utilizar anestesia general? Cuando el paciente no tolere la anestesia local o porque sea muy extensa o sea muy extenso su trauma y tenga mal control del dolor. La anestesia por bloqueo es cuando el tejido está muy inflamado y no podamos utilizar local. Y también el bloqueo se utiliza en áreas importantes del cuerpo en donde se busque preservar la anatomía. Más adelante vamos a ver que uno de los principios fundamentales para el cierre de las heridas es preservar la anatomía y preservar todos los puntos claves para saber nosotros dónde afrontar la herida. Sobre todo se usa, o más bien se puede utilizar en párpado o en áreas pues muy finas de la anatomía. Y la local es prácticamente la que vamos a utilizar siempre en heridas pequeñas y nosotros vamos a infiltrar de manera directa en el borde de la herida. Hay muchísimos anestésicos, pero a grandes rasgos son las amidas y los ésteres. Si se fijan, las amidas tienen dos Is, que es lidocaína, bupicaína, mepivacaína, prilocaína, vaya, todas. Todas las que tengan dos Is son las amidas y todas las que tengan una I, como la procaína, tetracaína, cocaína, benzocaína y demás, son los ésteres. En general, nosotros esperamos o nosotros tendemos a utilizar más las amidas porque se ha visto que tienen menor tasa de alergias y también menor tasas prácticamente de complicaciones. Entonces, siempre tratar, si nos están ofreciendo, por decir, benzocaína o lidocaína, tratar de utilizar la lidocaína, o sea, la amida. La que más utilizamos nosotros para afrontar las heridas es la lidocaína, que como ya vimos es la amina. Tiene una acción menos, o más bien empieza a actuar en menos de 2 minutos y tiene una duración de 60 minutos si se le deja sola y esta duración aumenta hasta los 120 minutos si se le combina con epinefrina. La dosis de epinefrina
perdón, la dosis de lidocaína que vamos a utilizar, o más bien la dosis máxima es de 3 a 5 miligramos por kilo sin epinefrina y de 7 miligramos por kilo con epinefrina. Esto en el adulto es bastante difícil llegar, pero si tenemos un niño es bastante sencillo llegar a esta dosis máxima. Entonces tenemos que tener bastante cuidado a la hora de aplicar anestésico local en un paciente pediátrico. ¿Cómo sabemos si el paciente está con sobredosis? Digo, más allá de que utilizamos la dosis máxima, el paciente va a empezar con vértigo, tinnitus, sedación, hipotensión y colapso. ¿Cómo es que tratamos la sobredosis? Pues prácticamente soporte con oxígeno y sobre todo si utilizamos epinefrina, se tiene que hacer un bypass cardíaco para evitar este infarto. La anestesia y la vasoconstricción, podemos utilizar varios vasoconstrictores, sin embargo el que más utilizamos, como ya vimos, es la epinefrina, la cual se va a diluir de 1 a 100,000 o de 1 a 200,000, pero a fines prácticos es de 5 a 10 microgramos en mililitro. Entonces así ya se puede preparar de manera sencilla y rápida en urgencias. Como ya vimos, que aumenta la vida media de los 60 minutos hasta los 120 minutos y la dosis máxima de 3 a 5 a 5 a 7. Ahora, no todo es bueno. La vasoconstricción, sí, si bien ayuda a la hemostasia, jamás se debe de utilizar en manos y pies y en cualquier extremidad, por ejemplo, en las orejas. ¿Por qué? Porque vamos a causar una vasoconstricción más allá de la esperada y podemos tener necrosis. ¿Cómo es que vamos a aplicar la anestesia? Siempre tenemos que tratar de elegir una aguja de bajo calibre. Podemos calentar, digo, no hasta que esté caliente, pero que no esté fría la solución. Y se puede utilizar primero anestesia tópica. Para las heridas que estén abiertas, podemos utilizar anestesia tópica, ya que se ha visto que tiene la misma efectividad en la herida abierta. Y tiene prácticamente el mismo tiempo, no es cierto, perdón. Tiene la misma efectividad, nada más que el tiempo de acción, en lugar de ser en 2 minutos, tarda hasta 30 minutos. Entonces, si nosotros rociamos o ponemos anestesia tópica, tenemos que esperar media hora para empezar a suturar. Ahora, ya anestesiamos, pasamos a la debridación. Esta debridación puede ser en sala de urgencias o en quirófano y nosotros nos vamos a encargar de todo el tejido necrótico y todo el tejido que no sea viable, así como también el cuerpo extraño, debe de ser removido. Se debe evitar también en esta debridación el rasurado con navaja, es algo que ya sabemos desde hace ya varios años. Y la debridación debe ser realizada lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos esperamos 24 horas o más, podemos tener lo que se le llama tatuaje traumático, así como también disminuir el riesgo de infección. Este es un paciente que tuvo una abrasión de prácticamente toda la cara y tuvo una mala desbridación, y estos son puntos que eventualmente, y me refiero eventualmente a los años, van a quitarse, algunos no, y este es el famoso tatuaje traumático. Entonces, más allá de la infección, también tiene un componente estético que también es importante cuidar. Ahora, parte de la debridación va de la mano con la irrigación, y nosotros podemos irrigar de dos maneras, con alta presión y con baja presión. La alta presión vamos a utilizar sistemas de 35 a 70 psi y reducen la concentración bacteriana. Sin embargo, se ha visto que algunos, no todos, pero algunos de los sistemas de alta presión son traumáticos para tejido blando. Entonces, cuando tenemos mucha exposición de tejido blando, generalmente no se recomienda. Ahora, la baja presión es de 1 a 15 psi, es generalmente la que se recomienda en la gran parte de los casos. Y si no tenemos ningún tipo de sistema, lo que nosotros podemos utilizar es agarrar una bolsa fisiológica de 1 litro de Hartmann, ponerle el Bauma y subirla hasta 400 milímetros de mercurio. Y esto es lo que nos va a dar más o menos una presión de 8 psi. Y siempre, siempre, siempre la irrigación va a ser con solución fisiológica, solución Hartmann o incluso agua estéril y también de la llave. Jamás vamos a utilizar yodo por el daño que se le hace al tejido.
Uno de los sistemas, no tanto de alta presión, que sí, sí es de alta presión, pero sobre todo una de las formas en las que sirve o en las que funciona más bien el Versaillet es un sistema hidráulico de alta velocidad. Ahorita les pongo un video de 40 segundos nada más para que se den una idea de cómo es que funciona el Versaillet. Disminuye la carga bacteriana y preserva el tejido viable. Y también tiene un daño mínimo, perdón, a tejido periférico. Entonces, ¿ven el video? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí, se ve. Y eso es prácticamente cómo funciona el Versaillet. Entonces, para que sepamos que es una de las opciones. No estoy seguro si lo tienen en el ABC, sin embargo, en el Ángeles y en otros hospitales privados sí lo tienen y es un tanto común, no es tan raro tenerlo. Después de la dehidratación y también de la irrigación, pasamos a la hemostasia, en donde tenemos que hacer sobre todo, la hemostasia se puede lograr gracias a la presión, a la cauterización o la ligadura de vasos. Algo importante que tenemos que saber en caso de amputación, y amputación no es nada más piernas y manos, y es cualquier tipo de amputación que sea parte de la oreja, algún dedo, alguna extremidad, cualquier amputación no podemos ni cauterizar ni ligar los vasos, sobre todo en en un escenario de urgencias, por que estamos comprometiendo la posibilidad de hacer un reinjerto o poder reposicionar el tejido que se perdió. Entonces, en estos casos, siempre, en casos de amputación, siempre tenemos que cubrir, aplicar presión y si es alguna de las extremidades, elevar para disminuir el sangrado. Ya tenemos todo listo. Ahora vamos a pasar a escoger los materiales. Depende del sitio de la herida, bien claro, y también depende del tipo de herida. Sin embargo, hablando sobre todo de las suturas, las fibras naturales causan más reacción inflamatoria que las sintéticas. Esto es hablando de la absorbibilidad. ¿Por qué? Porque las naturales generalmente se escinden por proteólisis y las sintéticas por hidrólisis. Entonces, proteólisis es un proceso inflamatorio mucho más grande que nada más la hidrólisis, en donde en donde tienen que ver, las suturas naturales. También se ha asociado el multifilamento a mayor tasa de infección. Entonces, si nosotros tenemos una herida con mucho riesgo de tasa de infección, una herida limpia contaminada o incluso contaminada, hay que tratar de utilizar monofilamento. Un punto técnico que nosotros debemos de saber es que los monofilamentos necesitan aproximadamente 5 nudos, mientras que el multifilamento necesita 3 nudos. Y se prefiere que utilicemos en la piel una sutura de tipo no absorbible y sobre todo en cuanto a trauma, y una sutura sintética, como es el nylon. Ahora, las grapas se sabe que tienen un mejor resultado estético en cuero cabelludo y también una menor incidencia de infección en heridas contaminadas en comparación con las suturas. Entonces, intentemos utilizar en cuero cabelludo grapas. Y las cintas con cianoacrilato o también las Steri-Strips, estas las vamos a utilizar, pero sobre todo en áreas de baja tensión,
Son hipoalergénicas, son porosas y por ende permiten la evaporación del agua y también tienen una menor incidencia de infección en heridas contaminadas. Y también podemos utilizar adhesivos, el que más, que es igual, cianoacrilato, como sabemos, el Dermabond, pero esto es igual nada más en áreas de baja tensión. Ahora, ¿cuándo y por qué es que vamos a cerrar nuestras heridas? Tenemos 5 tipos de cierres, que son el primario, secundario y terciario, también el injerto y también los flaps locales o a distancia. El cierre primario, vamos a optar por cuando no hay contaminación o infección o tenemos una baja posibilidad de esta, cuando se ve que hay una correcta vascularización del tejido, que se ve de adecuada coloración, tenemos buenos pulsos y cuando los bordes se puedan afrontar. Este afrontamiento de tejidos va a ser de profundo a superficial y siempre, siempre, siempre se deben de identificar los planos. Siempre debemos de afrontar plano con plano y tejido con tejido. Algo importante que nosotros tenemos que hacer es siempre tomar la herida del borde. Y cuando estemos tomando el borde de la piel, tenemos que tomar la piel con una pinza con dientes, porque si no vamos a macerar el borde de la herida y vamos a tener una mala epitelización. Y siempre tenemos que cuidar la simetría, sobre todo en partes importantes como lo es la cara. Ahora, ¿cómo vamos a reparar cada uno de los tejidos? El músculo, si se trata de una laceración, que es un corte, que es el tipo de herida que más vamos a ver nosotros como cirujanos, es siempre, siempre, siempre el músculo debe de ser reparada. ¿Por qué? Porque cuando el músculo se lacera, ya sea de manera parcial o de manera completa, van a recuperar desde el 50 al 60% de la tensión e incluso del 80 hasta el 100% de la contracción. Entonces, es de los pocos casos en donde el músculo sí se sutura o sí se repara. Y ¿qué vamos a utilizar? Sobre todo el poliéster o polipropileno, que es el Prolene 4 ceros. Cuando nosotros tengamos una afección de algún nervio, vamos a utilizar el nylon de 8 a 10 ceros. Y si recuerdan, el nylon es tanto sintético como no absorbible. Entonces, si no es absorbible y si no es natural, pues así es sintético, vamos a tener menores tasas de inflamación y por ende de cicatrización. Entonces, es por eso que se utilizan este tipo de suturas. La misma cosa con el tejido vascular. Y cuando tengamos esta afección del tejido adiposo, se aconseja no suturar y solamente si es absolutamente necesario vamos a suturar nada más la unión de la grasa a la fascia. Entre más nos alejemos de la fascia, más nos alejamos de los vasos sanguíneos y por ende vamos a tener un riesgo de necrosis grasa. Entonces no se aconseja suturar tejido adiposo. Pasamos a la piel. La dermis profunda vamos a utilizar Bicril, que es la poliglactina 910, aproximadamente de 4,0. Y en la dermis profunda vamos a poner suturas cada 5 a 8 milímetros, mientras que la epidermis, o ya la piel, la que vemos, vamos a utilizar sobre todo nylon, porque de nuevo, insisto, es no absorbible y también es sintética. ¿Cómo sabemos cómo es un buen punto? Nosotros tenemos que agarrar o que ver Nosotros tenemos que ver cuál es el grosor de la epidermis junto con la dermis y esa va a ser nuestra X. Se supone que nosotros tenemos que esa distancia entre la dermis y el tejido celular subcutáneo, nosotros la vamos a utilizar para saber cuál va a ser nuestra profundidad de la aguja, cuánto nos tenemos que alejar del borde de la herida y cada cuánto debemos de poner las suturas. Entonces, digamos que si son 5 milímetros, de punto a punto va a ser 1 centímetro, del borde de la herida a nuestro punto 5 milímetros, de punto a punto son igual 5 milímetros, y la profundidad y otros 5 milímetros. ¿Cuándo vamos a utilizar cada punto o cada sutura? En una herida irregular, generalmente nosotros optamos por un simple interrumpido.
A veces podemos utilizar un simple continuo, sin embargo, este casi ya no se usa, nada más en heridas lineares, pero ya casi no se usa porque vierte los bordes. Nosotros sabemos de los Sarnoff, que son los tejidos antitensionales, entonces cuando tengamos un tejido con gran tensión podemos utilizar Sarnoff. El colchonero horizontal, sabemos que es uno de los puntos que más tiene fuerza tensil, sin embargo causa isquemia, entonces prácticamente ya no se usa. Y un punto en 3 puntos, que es en los vértices del flaps. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tengamos una herida irregular o una herida con varios vértices, nosotros podemos afrontar ese vértice con un punto, en 3 puntos, que es un punto, otro punto, y aquí sería el tercero. Entonces, siempre está como U, ¿vale? Este es un cuadro que digo, no lo voy a explicar, nada más que me pareció interesante. No es de un libro como tal, es de un manual de residentes de residentes de emergencias o de urgencias de la Universidad de Washington. Es un pequeño manualito, un PDF que encontré en internet. Y dependiendo de dónde es, de que si en cara, ceja, párpado, dependiendo cuál es el anestésico que vamos a utilizar, cuál es el material de sutura que vamos a utilizar y cómo es que lo vamos a cerrar. Cuándo vamos a remover las suturas, que sea los 7 a 12 días, 4 a 6 días y demás, y cuáles son, qué es lo que tenemos que checar para que no nos falle la afrontación. Entonces nada más se las dejo ahí para que lo chequen después. Está bastante padre y creo que bastante resumido. Ya cerramos por primera intención, todo bien. Ahora, la segunda intención. ¿Qué es la segunda intención? Es simple y sencillamente cuando no le hacemos nada o prácticamente no afrontamos los bordes de la herida y la dejamos abierta y que cure por sí sola. Los dos factores principales para la segunda intención es la contracción y también la epitelización. ¿Cuáles son las indicaciones? Son muchas. Pero si las tuviéramos que resumir, es riesgo de infección y que no podamos afrontar los bordes. Entonces, las heridas por punción, las heridas por punción, hay gran posibilidad de que tengamos un cuerpo extraño allá adentro. No la suturamos y dejamos que cierre por segunda intención porque así disminuye el riesgo de infección. Las heridas por abrasión, realmente no hay borde que afrontar, entonces se dejan así. Las regiones cóncavas, sobre todo en la cara, que es el canto interno, que es la unión nasolagrimal, la región nasolabial, etcétera, y todo lo que esté contaminado y que tenga una tasa de infección. Entonces, prácticamente eso, ¿vale? El cierre terciario es cuando sí podemos afrontar los bordes, sin embargo, no lo podemos hacer en el momento en el que se hizo la herida. ¿Por qué? Porque tenemos o necrosis tisular o porque tenemos una contaminación bacteriana obvia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos que hacer higiene constante de 4 a 5 días y a los 4 o 5 días ya optamos por afrontar los bordes para que cierre por tercera intención. Ahora, los flaps o injertos cutáneos. Los flaps, sobre todo cuando tengamos exposición de hueso o cartílago, vamos a hacer algún flap para cubrir para cubrir dicho hueso o dicho cartílago, y el injerto cuando de plano no se puede afrontar el borde, se opta por hacer un injerto. Esto nada más es una manera esquemática de presentar esto. Es la primera intención es así. La segunda intención no se le hace nada y empieza a sanar por sí sola. Y la tercera intención, dejamos 4 o 5 días, estamos limpiando, empieza a haber tejido de granulación y cicatrización, y después es cuando hacemos la afrontación de los bordes. Ahora, no voy a poner cada una de las heridas, pero nada más las principales. Las abrasiones son heridas superficiales, puede ser desde un raspón hasta algo un poco más severo, pero generalmente abarcan la epidermis y parte de la dermis. Aquí lo importante y la clave importante, de las abrasiones es que nosotros debemos de bridar de manera intencionada
los cuerpos extraños siempre las 24 a 48, antes de las 24 a 48 horas, porque acuérdense de el tatuaje traumático. Estas siempre las vamos a dejar sanar de manera secundaria porque no hay borde que nosotros podamos afrontar. Y vamos a utilizar apósitos semioclusivos para optimizar la epitelización. Ahorita vamos a ver más cuáles son los oclusivos y demás. Por punción, esto puede ser, bueno, vaya, cualquier tipo de punción. Siempre se debe de manera intencionada buscar el cuerpo extraño y siempre las vamos a dejar cerrar por intención secundaria. ¿Por qué? Porque disminuye la infección y también tienen un adecuado resultado estético. Ahora, la laceración, que es la que más nos compete a nosotros como los cirujanos, generalmente nosotros vamos a hacer el cierre de manera primaria y la meta es de hacer un cierre hasta las 8 horas. Sin embargo, se ha visto que hasta las 24 horas se puede, sobre todo en la cara, porque tienen por dos cuestiones principales. Uno, por la cuestión estética y otra por la gran vascularización que tiene la cara. Entonces sí se puede lograr un adecuado cierre hasta las 24 horas. Siempre que nosotros tengamos un cuerpo extraño o que tengamos, y que no se pueda desbridar obviamente, y que tengamos tejido necrótico, pero igual no se puede quitar, se evita el cierre primario y optamos por un cierre secundario o un terciario si es que nosotros en los próximos 5 días podemos quitar dichos cuerpos extraños. Ahora, las heridas complejas. ¿Cuáles son? Las heridas estrelladas, que estas se asocian sobre todo a proyectil de arma de fuego, una abulsión de piel, que es cuando la piel se ve, pues prácticamente arrancada del músculo o del tejido celular subcutáneo, y también la mutilación. Estas heridas complejas siempre se van, o casi siempre se van a asociar a una cinemática del trauma mucho mayor. Por ende, siempre nuestro objetivo aquí, más que la herida per se, es mantener el ABCDE. Las heridas estrelladas, nosotros vamos a utilizar sutura en 3 puntos porque son heridas que tienen varios vértices y también en puntos simples. Si tenemos una herida estrellada con tejido no viable, se prefiere, y si es que se puede, una escisión en uso. Y también la herida en abulsión, aquí es bastante difícil que el flap sobreviva, ya que, como les dije, se arranca el tejido celular subcutáneo o incluso el músculo, y es muy difícil que la vascularización pegue de nuevo. Esto no sé realmente qué tanto se haga en la práctica, sin embargo, en la teoría se puede utilizar fluoresceína para ver qué tanta irrigación tiene el paciente en ese flap, y ya con base en eso se puede ver si se opta por un injerto o por otro flap que no sea, vaya, ese. Si no tenemos fluoresceína, sí podemos saber de manera clínica si se ve bien vascularizado, si podemos incluso sentir algún tipo de pulso, podemos optar por sí reafrontar. Ahora, la mutilación, prácticamente la antibiótico-terapia y el cierre terciario. Por aplastamiento, la severidad de la lesión no es aparente. Aquí lo que más nos va a importar es el síndrome compartimental y también la rhabdomiólisis. Nada más de la rhabdomiólisis, siempre estar checando la función renal. Y del síndrome compartimental, ¿cómo es que lo podemos saber? Se toma la presión en una extremidad que que no tenga trauma, y se toma la presión en la extremidad en donde donde se tenga el trauma. Si nosotros vemos que la presión diastólica normal o la presión diastólica del cuerpo entero menos la presión compartimental, la diferencia es de más de 30 milímetros de mercurio, nosotros tenemos que descartar un síndrome compartimental y se tiene que hacer una fasciotomía en las primeras 6 horas, porque es una de las urgencias prácticamente más graves de un trauma. Se tiene que hacer una hidratación intensa e incluso manitol, precisamente para evitar el daño renal por la rhabdomiólisis. Las heridas de alta velocidad pueden ser por explosiones o por arma de fuego, o bueno, de proyectil de arma de fuego, y se tiene que hacer una debridación extensa.
que creo que me están hablando aquí. Ah, ya, perdón. Debridación extensa y cierre secundario terciario. No me voy a meter en esto porque es toda una clase aparte, pero nada más como para que lo sepan. Siempre de alta, perdón, PAF, cierre secundario terciario. Mordedura, tenemos que irrigar de manera importante, evaluar la integridad tanto de las articulaciones y también del hueso. Tenemos que saber que si la mordida llegó a la articulación, tenemos que iniciar antibiótico-terapia siempre. Siempre se va a cerrar de manera secundaria o terciaria y solamente primaria si es que se pudo hacer una debridación adecuada y correcta. Excepto si es en humano, porque sabemos que las mordeduras por humano son las peores y son las antibiótico-terapia que cubra prácticamente todo esto, nada más se los dejo ahí para que lo sepan. Y la mordedura de humano nunca se cierra de manera primaria, siempre de manera secundaria o de terciaria con una higiene brutal. La mordedura de gato, el 80% de las mordeduras de gato se van a infectar por Pasteurella multósida, se trata por amoxicilina y si es que es Bartonella, se trata con acitromicina porque se asocia a la enfermedad de arañazo de gato. La mordedura de perro, curiosamente tiene una tasa de infección menor a la de mordedura por humano y la que nos interesa, o sea, vaya, ¿cómo se dicen? Los microorganismos que nos interesan aquí sobre la Eduardo, ¿Ah? ya sácate esto de las verduras y todo eso. Vale. Ya llevamos Bueno, mucho tiempo y eso no. bueno, ok. Las heridas suturadas, siempre vamos a tener 3 capas. O la interna, que es la primaria, la media es la secundaria y la externa, la terciaria. En una herida interna se busca minimizar el contacto, en la media no se debe mojar y en la externa ya. Si quieren me paso a los apósitos. El drenaje o el apósito absorbente, siempre nosotros lo que vamos a buscar es un ambiente húmedo y cálido que va a acelerar la epitelización y la cicatrización. Vamos a utilizar films hidropermeables y silicón y los vamos a poder cambiar cada 5 a 7 días. Las úlceras, más bien, estos se utilizan sobre todo en úlceras, en heridas malignas, en quemaduras de primer y segundo grado. Y los apósitos secos en todas estas patologías o en todas estas heridas se deben de evitar porque van a disminuir la epitelización. El apósito antibiótico es generalmente son o con plata o con yodo y van a estar indicados en quemaduras, en heridas crónicas, en heridas con área importante y con alto riesgo de infección. Y estas son las de plata y las de yodo sobre todo en heridas exudativas. ¿Cuáles son los pros de utilizar los apósitos antibióticos? Que aproximadamente matan 150 patógenos. Estos van a matar gram positivos, gram negativos e incluso patógenos micóticos. Y a partir de los 30 minutos que se coloca el apósito antibiótico, se ve que tiene actividad antibiótica. Y esto es lo más importante de los drenajes antibióticos o de los apósitos antibióticos, que se puede utilizar con presión negativa o lo que nosotros conocemos como VAC. El VAC va a tener o va a darnos una presión negativa continua de 80 a 120 milímetros de mercurio y promueve una angiogénesis, epitelización y también tejido de granulación. Si nosotros tenemos una presión negativa continua, vamos a literalmente jalar más vasos y jalar más irrigación a nuestra herida y también vamos a disminuir el exudado y por ende vamos a reducir el seroma y también el hematoma. Vamos a cambiar las esponjas de cada 2 a 4 días y el VAC hay varios, pero nosotros conocemos sobre todo el Pico, el Reducis, y tenemos varias esponjas. ¿Cuáles son las indicaciones del VAC? Prácticamente en todas estas, se las dejo aquí, pero prácticamente se puede utilizar el VAC en casi todas las heridas. Este es un sistema Pico y este es un sistema Reducis. Esta es una herida a los 11 días de iniciar el sistema Pico y esta es la misma herida a los 3 meses de continuar con el sistema Pico. Entonces,
vaya que sí funciona. Los drenajes oclusivos, a diferencia de los absorbentes, son muy parecidos, sin embargo, estos no son absorbentes y son utilizados generalmente en heridas secas y van a proporcionar un ambiente húmedo y cálido que igual acelera la epitelización y la cicatrización. Estos son los hidrogeles y podemos dejarlos de 3 hasta los 7 días. También se utilizan en úlceras, en heridas malignas y en quemaduras de primer a segundo grado que ya sean secas. Ahora, los apósitos transparentes, los que ya conocemos, que son el Tegaderm más PAD, mantienen un ambiente fisiológico húmedo en la herida al dejar pasar vapor de agua y permite la oxigenación. Las heridas complejas, y esta creo que ya es la última, siempre se necesitan debridar y se utiliza, en inglés lo llaman wet to dry, que es nada más se coloca una gasa y húmeda, y esta se deja secar por 6 horas y entonces se retira. Esto sobre todo para la debridación, nada más que daña el tejido viable y también es doloroso. Ahora, si hay exposición del tendón, cartílago o hueso, no se deja secar y siempre se está colocando algún tipo de solución para que no se deje secar. Y ya. Perdón que haya sido muy, muy larga, pero era un tema muy, muy grande. Y listo. Yo nada más, bueno, durante la clase me acuerdo de unas cuantas cosas que preguntaron en el poem, solo para que lo tengan en cuenta. Preguntan del aminoácido que se utiliza más frecuente en cicatrización, que es arginina, también el mineral zinc. Y ya, lo demás muy bien. También qué vitamina les ayuda a la cicatrización, eso también es pregunta de poem. Perdón. ¿Se refieren a la vitamina C o la vitamina A? Saber si la... Las dos. De hecho, preguntan, hay un caso de una fístula enterocutánea que preguntan qué vitamina es vitamina A y para cicatrización de piel, vitamina C. Ah, ya. Ah, sí, eso sí, la vitamina A, efectivamente, como ayuda a la epitelización y no nada más tenemos epitelio en la piel, ayuda a cualquier tipo de cicatrización. Eso sí, no lo dije, pero creo que me lo salté. Porque sí era mucho. No sé si tengan alguna sugerencia, queja, duda, observación. ¿Alguna queja contra Eduardo? Digo, más Que allá ya de regrese, ¿no, doctor? Que regrese. Ya se tardó mucho. ¿Sigues incapacitado? Pero regreso pasado mañana. Ah, bueno. Ah. Qué bárbaro. Lo que es para mí que... 3 meses, ¿no? Sí. Ay, sí, me eché uno nada más. 3 meses, no manches, estás cabrón. Oye, Así se sintieron. Sí. Entonces, a ver, nada más para, o sea, cosas así como muy puntuales. Ajá. Hablabas de los injertos que cuando no da la piel tienes que injertar. Yo creo que eso no, o sea, no hay que verlo así, es más bien al revés. O sea, cuando tienes pérdida importante de la sustancia de la piel y la piel no logra regenerarse por sí sola, entonces tienes que injertar. Cuando las heridas no dan, lo que haces es rotar colgajos más que injertar. Okay. ¿Qué parte de la piel, de las capas de la piel, o qué parte expuesta, cuando tú ves que está expuesta, sabes que ya no va a repitelizar? O sea, ¿en qué capas puede repitelizar y en qué capas no? Porque eso es muy importante. O sea, si tú tienes una herida compleja, profunda, y dices, ¿en qué capa estoy de la piel? Bueno, tal capa. Entonces, sé que esta herida no va a repitelizar nunca, porque ya no tiene dermis, ya no tiene queratinocitos. Sí, justo. Entonces, eso es muy importante en el manejo de heridas. ¿A partir de qué capa ya no epiteliza la herida? O granula, pues. Pues de la dermis, pero... No, pero ¿por qué la dermis? Si la dermis sí tiene queratinocitos. Sí, por eso, o sea, si ya no tenemos dermis, a eso me refiero. O sea, a Ajá, partir de ahí... entonces, ¿en qué capa? Ahí. ¿Cuáles No, son las capas de la piel? bueno, es epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, Uh-huh. fascia.
músculo. De la hipodermis, ¿no? Bueno, Por debajo de la hipodermis, cuando ya estás en tejido muscular, ya no epiteliza, entonces ahí es donde tienes que tomar injertos. Entonces eso es algo importante cuando estás manejando una herida. Yo creo que entiendo que en el PUEM les preguntan todo esto, pero la clase está muy enfocada a cosas moleculares que nada más sirven para el examen y no tanto al manejo de la herida. Las heridas secas tienen más problemas para epitelizar. Por eso es que existen ciertos, o sea, ciertos apósitos que pueden compensar el exceso de producción o ausencia de producción de una herida. Cuando es una herida húmeda, muy húmeda, que está produciendo mucho líquido, hay apósitos que absorben. Y cuando es una herida seca, que sabemos que va a tardar mucho en epitelizar, hay apósitos que hidratan. Y el punto más importante en el manejo de una herida, en donde sea que esté, es la debridación, intentar controlar el proceso necrótico desde el primer procedimiento o en la menor cantidad de procedimientos posibles. O sea, si tú tienes una herida, vamos a suponer en la pierna por atropellamiento, lo que tienes que hacer en primera instancia es debridar todo el tejido necrótico con el sistema que tú quieras, que puede ser, como lo mencionaste, con alta presión, baja presión, con el sistema Versayet, con un bisturí, con lo que sea. Tienes que lograr un control completo de debridar el proceso necrótico para entonces poder decidir, ok, tengo suficiente espesor de la piel para que solito vuelva a regenerar o se activen los queratinocitos, y entonces lo manejas con apósitos. Si no hay suficientes apósitos, entonces si no hay suficiente espesor de la piel, entonces tomas la decisión si rotas colgajos o si haces injertos. Y la decisión de cuándo hacerlo es el estado de contaminación de la herida. Si la herida está contaminada, no puedes rotar ni poner injertos porque se van a perder. Los rechazan, no pegan por infección. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer cuando tienes una herida es estar tomando cultivos cada vez que lavas o debridas la herida. Hasta tener cultivos negativos es cuando ya puedes tomar una decisión de qué vas a hacer para manejarla. Y bueno, obviamente el objetivo es tener un control de la herida lo más temprano posible. Si se puede en el primer procedimiento, es lo ideal. Cuando no se puede porque son heridas contaminadas, es cuando vienen las siguientes herramientas, que puede ser debridación seriada con Versayet o con bisturí, que a final de cuentas es lo mismo. Lavado, ya dijiste que no se utiliza el yodo, no se utiliza el agua oxigenada. Todo eso quema la herida, se tiene que lavar con agua, con solución Stale, que es solución de irrigación, con solución Harman, con solución fisiológica. Y bueno, un tip para heridas pequeñas: los 8 PSI de presión los consigues con la presión que saca una jeringa. O sea, si tú ya tienes debridada la herida y ya quitaste todo el tejido necrótico, la presión que te da una jeringa de 20 mililitros es suficiente para remover las bacterias al momento de irrigar la herida. No necesitas poner un brazalete e inflar o sea, lo puedes hacer con una jeringa común y corriente. Y ya de ahí tomas en consideración qué vas a hacer, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario de esto ya, o algún otro comentario o alguna duda? Manejo de heridas es un tema muy complejo que yo creo que eventualmente podríamos complementarlo con una clase que trate de puro manejo de heridas. O sea, puro manejo, tiempos, cada cuánto se tiene que lavar una herida, cuándo injertar, cuándo no. Existen barreras sintéticas de queratinocitos, redes de queratinocitos que tú puedes, si tú tienes un paciente que tiene la hipodermis intacta y quieres acelerar el proceso de cicatrización, le pones una red de queratinocitos encima y esa permite que epitelice más rápido. Hay muchas cosas para manejo de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvo bien. Y bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos la clase que entra. Va que va, gracias, Doc. Que estén bien. Gracias, Lalo. Un abrazo, buen día. Sí.